Hola chicos, chicas, espero todos se encuentren muy bien. Yo soy Roberto y esto es Lectura en Voz Alta. El día de hoy continúo leyéndoles Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Espero que lo estén disfrutando. Comencemos. Capítulo 5. Con el transcurso del tiempo, el señor Earnshaw empezó a decaer. Había sido un hombre activo y saludable, pero sus fuerzas le abandonaron de repente, y cuando quedó confinado a un rincón del hogar se volvió penosamente irritable. Cualquier cosa le enfadaba, y las supuestas ofensas a su autoridad le sacaban de quicio. Esto era notorio, en especial si alguien intentaba imponerse o dominar a su favorito. Él era muy celoso de que no se le dijera al chico una palabra indiscreta, y parecía que se le había metido al viejo en la cabeza que como él quería mucho a Heathcliff, todo el mundo le odiaba, y deseaba hacerle malas pasadas. Esto era una desventaja para el chico, porque como los más cariñosos de nosotros no queríamos irritar al amo, satisfacíamos su capricho, y esto era un rico alimento para el orgullo y mal genio de Heathcliff. Pero hasta cierto punto se convirtió en algo inevitable. Más de una vez las muestras de desprecio de Hindley en presencia de su padre provocaron la ira de éste, y cogió su bastón para pegarle y temblaba de rabia al no poder hacerlo. Teníamos entonces un coadjutor que completaba su beneficio dando clase a los pequeños Lintons y Earnshaws y cultivando personalmente un pedacito de tierra. Este aconsejó al fin que a Hindley se le debía mandar al colegio, y su padre accedió, aunque con poco convencimiento, porque decía: «Hindley es una nulidad y nunca podrá medrar donde quiera que vaya». Yo confiaba de todo corazón en que entonces íbamos a tener paz. Me dolía pensar que el amo sufría a causa de su propia buena acción. Me figuraba que su mal humor senil y su enfermedad se originaban en las desavenencias familiares. Así él lo daba a entender. Pero la verdad era, señor, que su naturaleza se hundía. Podíamos haber ido marchando bastante bien si no hubiera sido por dos personas, la señorita Cathy y José, el criado. Usted le vio, allá arriba, estoy segura. Él era y sigue siendo el más fastidioso fariseo santurrón que haya jamás saqueado la Biblia, para acumular las promesas para sí y arrojar las maldiciones al prójimo. Por su habilidad para echar sermones y discursos piadosos consiguió impresionar al señor Earnshaw, y cuanto más se debilitaba el amo, más influencia ejercía sobre él. Le acuciaba implacablemente a preocuparse por su alma y a educar a sus hijos con rigor. Le incitaba a considerar a Hindley como un réprobo, y noche tras noche, con regularidad, le mascullaba una ristra de cuentos contra Heathcliff y Catalina, acumulando las acusaciones más graves sobre ésta, con la intención de halagar la debilidad del amo. Es verdad que Catalina tenía una manera de ser que no he visto nunca en ninguna niña, y nos hacía perder la paciencia más de 50 veces al día, desde la hora que bajaba hasta que se iba a la cama. No podíamos estar seguros ni un minuto de que no hiciera alguna maldad. Su espíritu estaba en continua tensión, su lengua siempre suelta, cantando, riendo o fastidiando al que no hiciera lo mismo que ella. Era una mocita montaraz y perversa, pero tenía la mirada tierna, una dulce sonrisa y el andar más ligero de toda la parroquia. Creo, después de todo, que no tenía mala intención, porque si alguna vez hacía llorar a alguien en serio, era raro que no le hiciera compañía, obligándole a calmarse para que la consolara. Estaba demasiado encariñada con Heathcliff. El mayor castigo que se podía inventar para ella era separarla de él, y eso que se la regañaba por su culpa más que a ninguno de nosotros. En el juego le encantaba hacer de señora, manejando sus manos con demasiada soltura y dando órdenes a sus compañeros. Eso mismo hizo conmigo, pero yo no toleraba ni cachetes ni órdenes, y así se lo dije. En cuanto al señor Earnshaw, no entendía de bromas de sus hijos.
Había sido riguroso y serio con ellos, y Catalina, por su parte, no tenía idea de por qué su padre tenía peor humor y menos paciencia ahora enfermo que en su juventud. Sus displicentes reproches despertaban en ella el maligno placer de provocarle. Nunca era más feliz que cuando todos la reñíamos a un tiempo, desafiándonos con su mirada insolente y su descaro, sus prontas palabras ridiculizando las religiosas maldiciones de José. Y a mí me importunaba y hacía precisamente lo que más molestaba a su padre, demostrando cómo la fingida insolencia de la niña, que él creía sincera, tenía más poder sobre Heathcliff que su cariño. Cómo el chico hacía todo lo que ella le mandaba, y lo que él, el amo, solo si le daba la gana, después de haberse portado lo peor posible todo el día. A veces venía Salamera por la noche a hacer las paces. «No, Katy», decía el anciano, «no te puedo querer. Eres peor que tu hermano. Vete y reza tus oraciones, niña, y pídele perdón a Dios. No sé si tu madre y yo debiéramos habernos arrepentido de haberte traído al mundo». Esto le hacía llorar al principio, pero luego las continuas repulsas la endurecieron y se reía cuando se le mandaba arrepentirse de sus faltas y pedir que se la perdonara. Llegó al fin la hora en que terminaron para el señor Earnshaw sus desgracias sobre la tierra. Murió tranquilamente una noche de octubre sentado junto al fuego. Un fuerte viento soplaba contra la casa y aullaba en la chimenea. Era un vendaval tempestuoso, pero no hacía frío. Estábamos todos juntos, yo un poco separada del fuego, ocupada haciendo calceta, y José leyendo la Biblia junto a la mesa, porque entonces los criados solían sentarse en la casa después de haber hecho su trabajo. La señorita Catalina había estado enferma, por eso estaba quieta. Se apoyaba en la rodilla de su padre y Heathcliff estaba tumbado en el suelo con la cabeza en el regazo de la niña. Recuerdo que el amo, antes de caer en sopor, acariciaba el bonito cabello de su hija, contento de verla apacible, y le dijo: «¿Por qué no puedes ser siempre una niña buena, Katy?» Ella levantó el rostro hacia él y riendo contestó: «¿Por qué no es usted siempre un hombre bueno, padre?» Pero en cuanto le vio enojado de nuevo, le besó la mano y le dijo que le cantaría una canción para que se durmiera. Empezó a cantar muy bajito, hasta que los dedos del viejo se soltaron de los de la niña y su cabeza se le hundió en el pecho. Le dije entonces que se callara y que no se moviera para no despertarle. Todos guardamos silencio más de media hora y hubiéramos seguido así, si José, que había terminado su capítulo, no hubiera dicho que tenía que despertar al amo para rezar y acostarle. Se le acercó, le llamó por su nombre y le tocó en el hombro, y como no se movía, cogió la vela y le miró. Me imaginé que algo malo pasaba cuando dejó la vela, y cogiendo a los niños, a cada uno por un brazo, les dijo en voz baja que subieran, que no hicieran ruido, y que esa noche tenían que rezar solos porque él tenía algo que hacer. «He de dar primero las buenas noches a mi padre», dijo Catalina, echándole los brazos al cuello, antes de que lo pudiéramos evitar. La pobre niña descubrió enseguida su triste pérdida y gritó: «Oh, Heathcliff, está muerto, está muerto». Los dos rompieron en un llanto desgarrador, y yo uní mis estridentes y amargos lamentos a los suyos, pero José no preguntó en qué estábamos pensando al gritar de ese modo por un santo que ya estaba en el cielo, y me mandó que me pusiera el abrigo y me fuera corriendo a Gimmerton en busca del médico y del párroco. No pude comprender de qué iban a servir ya ni el uno ni el otro. Fui, sin embargo, a pesar del viento y la lluvia, y me traje conmigo a uno, al doctor. El otro dijo que vendría al día siguiente. Dejando a José que explicara lo sucedido, corrí a la habitación de los niños. Tenían la puerta entreabierta y vi que no se habían acostado todavía, aunque era pasada la medianoche. Estaban más tranquilos y no necesitaban que yo les consolara,
porque los pobres se consolaban el uno al otro con argumentos que a mí no se me hubieran ocurrido. Ningún sacerdote del mundo hubiera pintado un cielo tan hermoso como ellos lo hacían en su inocente charla, mientras yo, que entre sollozos escuchaba, no pude menos de desear que ya estuviéramos allí todos juntos y a salvo. Capítulo 6. El señor Hindley Earnshaw vino a casa para el entierro, y lo que nos pasmó a todos y causó que el chisporroteo de los vecinos corriera de diestro a siniestro fue que trajo consigo esposa. Quién era y dónde había nacido nunca nos lo dijo. Probablemente no tenía ni dinero, ni nombre que la recomendara, de lo contrario no le hubiera ocultado el enlace a su padre. No era mujer para que se perturbara mucho la casa por su culpa. Todo lo que veía desde el momento que cruzó el umbral parecía encantarle, lo mismo que lo que sucedía a su alrededor, excepto los preparativos para el entierro y la presencia de las personas del duelo. Pensé que era medio tonta por su conducta mientras esto acontecía. Se metió corriendo en su cuarto y me hizo ir con ella, aunque yo tenía que estar vistiendo a los niños, y allí se sentó, temblando, con las manos apretadas y preguntando una y otra vez, ¿ya se han ido? Luego empezó a describir con histérica emoción el efecto que le producía la vista del luto. Se sobrecogía y temblaba y al fin rompió a llorar. Y cuando le pregunté qué le pasaba, me contestó que no lo sabía, pero que tenía mucho miedo a morirse. A mí me pareció que estaba tan a punto de morirse como yo. Era algo delgada, pero joven y de tez fresca, y los ojos le brillaban como diamantes. Noté claramente que al subir la escalera su respiración se hacía rápida, que al menor ruido repentino temblaba, y a veces tenía una tos penosa. Pero como yo no sabía lo que estos síntomas significaban, no me sentí inclinada a simpatizar con ella. En general, aquí, señor Lockwood, no nos encariñamos con extraños, a no ser que ellos se encariñen con nosotros primero. El joven Earnshaw había cambiado mucho en los 3 años de ausencia. Había adelgazado y perdido el color. Hablaba y vestía de distinta manera. El mismo día de su regreso nos dijo a José y a mí que en adelante debíamos establecernos en la cocina y dejar la casa para él. Tenía intención de alfombrar y empapelar una pequeña habitación disponible como saloncito, pero a su mujer le gustaba tanto el suelo blanco, el enorme y resplandeciente hogar, los platos de peltre, el armario de porcelana, la perrera y el amplio espacio que tenía para moverse, donde ellos generalmente estaban, que lo creyó innecesario para la comodidad de su mujer y abandonó su intención. Mostró la joven también agrado al encontrar una hermana en su nueva familia. Charlaba con Catalina, la besaba, correteaba con ella y le hacía al principio muchos regalos. Este cariño, sin embargo, duró poco. Y cuando ella se volvió displicente, Hindley se convirtió en un tirano. Bastaban unas pocas palabras de desagrado de su mujer hacia Heathcliff para despertar en él el viejo odio al muchacho. Le echó de su compañía a la de los criados, le privó de la instrucción que se le daba, e insistía en que en lugar de ésta tenía que trabajar en el campo, obligándole a hacer un trabajo tan duro como el de cualquier mozo de granja. Heathcliff soportó bastante bien su degradación al principio porque Cathy le enseñaba lo que ella aprendía y trabajaba o jugaba con él en los campos. Los dos prometían criarse tan rústicos como si fueran salvajes, pues al joven amo no le importaba nada de cómo se comportaban ni lo que hacían. Por eso ellos apenas le veían. Ni siquiera se preocupaban de que fueran a la iglesia los domingos, y si José y el coadjutor le reprendían por su negligencia cuando los niños se ausentaban, eso le recordaba que tenía que dar la orden de azotar a Heathcliff y dejar a Catalina sin comer o cenar. Lo que más les divertía a los niños era escaparse a los páramos por la mañana y estar allí todo el día, y era para ellos un simple motivo de risa el castigo que les esperaba.
Ya podía el coadjutor poner a Catalina tantos capítulos como quisiera para aprender de memoria, y ya podía José pegar a Heathcliff hasta que le doliera el brazo, que lo olvidaban todo en cuanto estaban juntos de nuevo. Por lo menos el momento en que inventaban algún malévolo plan de venganza. Más de una vez lloré para mis adentros al verlos crecer cada día con menos tino, pero no decía una palabra por miedo a perder la poca oportunidad que aún tenía sobre estas insociables criaturas. Un domingo por la tarde sucedió que les habían echado del cuarto de estar por hacer ruido o por alguna ligera falta por el estilo, y cuando fui a llamarles para cenar no los encontré por ninguna parte. Registramos la casa de arriba abajo, el patio y las cuadras, todo en vano. Al fin Hindley, furioso, nos mandó que echáramos el cerrojo y juró que nadie les dejaría entrar aquella noche. Todos se fueron a la cama, y yo, demasiado angustiada para acostarme, abrí mi celosía y asomé la cabeza para escuchar aunque llovía. Decidí dejarles entrar a pesar de la prohibición si volvían. Al poco rato oí pasos viniendo por el camino y vi la luz trémula de una linterna a través de la verja. Me eché un chal por la cabeza y corrí para evitar que despertaran al señor Earnshaw al llamar. Allí estaba Heathcliff, solo. Me sobresalté. ¿Dónde está la señorita Catalina?, me apresuré a preguntar. Espero que no haya habido ningún accidente. En la granja de los tordos, contestó. Y allí estaría yo también si hubieran tenido la gentileza de invitarme a que me quedara. Bien, las vas a pagar. No estarás nunca contento hasta que te manden de paseo. ¿Qué demonio les llevó a merodear hasta la granja de los tordos? Déjame que me quite esta ropa mojada y te lo contaré todo. Le dije que tuviera cuidado de no despertar al amo, y mientras se desnudaba y yo esperaba para apagar la vela, continuó. Katy y yo nos escapamos del lavadero para correr en libertad. Al vislumbrar las luces de la granja, pensamos que podríamos ir y ver si los Lintons pasaban las tardes de domingo de pie tiritando por los rincones, mientras su padre y su madre están comiendo y bebiendo, cantando y riendo, y quemándose las pestañas delante del fuego. ¿Crees que sí? ¿O que leen sermones y su criado los catequiza y los hace aprender una lista de nombres bíblicos y ellos no contestan bien? Probablemente no, respondí. Son niños buenos, sin duda, y no merecen el trato que ustedes reciben por su mala conducta. No me vengas con sermones, Nelly. Tonterías. Corrimos desde lo alto de las cumbres hasta el parque sin parar. Catalina quedó cansadísima por la carrera porque iba descalza. Mañana tendrás que buscar los zapatos en la ciénaga. Nos metimos por un seto roto. Subimos a tientas por el sendero y nos colocamos en un lecho de flores bajo la ventana del salón. La luz venía de allí. No habían puesto las contraventanas y las cortinas estaban solo medio corridas. Los dos podíamos mirar adentro, puestos de pie en el zócalo y agarrándonos al antepecho. Y vimos... ¡qué bonito era! Una espléndida habitación con alfombra carmesí, sillas y mesas cubiertas de carmesí y un techo blanquísimo ribeteado de oro, con una cascada de gotas de cristal pendientes de cadenas de plata en el centro y resplandeciendo con pequeñas y suaves bujías. Los viejos Linton no estaban allí. Edgar y su hermana completamente solos. ¿No debieran haberse sentido felices? Nosotros nos hubiéramos creído en el cielo. Ahora, adivina lo que estos niños buenos estaban haciendo. Isabela, creo que tiene 11 años, uno menos que Katy. Estaba en el suelo chillando en el otro extremo de la habitación. Gritaba como si las brujas la estuvieran pinchando con agujas al rojo vivo. Edgar, de pie junto al hogar, sollozaba en silencio, y en medio de la mesa un perrito sacudiendo su pata y gruñendo por sus mutuas acusaciones. Entendimos que casi lo habían partido en dos. ¡Qué idiotas! Esta era su diversión, pelear por quién se iba a quedar un montón de pelos calientes, y empezaron a llorar porque después de la pelea ninguno de los dos se lo quería quedar.
Nos moríamos de risa al ver a aquellos críos mimados. Los despreciamos. ¿Cuándo me vas a sorprender queriendo lo que Catalina desea? ¿O nos verás buscando diversión en chillar y llorar, revolcándonos por el suelo, separados por toda una habitación? No cambiaría por nada del mundo mi situación aquí por la de Edgar Linton en la granja de los tordos, y aunque tuviera el privilegio de tirar a José desde el tejado más alto y pintar la fachada de la casa con sangre de Hindley. «Calla, calla», interrumpí. «Todavía no me has dicho cómo es que Catalina se ha quedado». Ya te dije que nos reímos. Los Linton nos oyeron y los dos a un tiempo se lanzaron como flechas a la puerta. Hubo un silencio y luego un grito. «¡Oh, mamá, mamá! ¡Oh, papá! ¡Oh, mamá! ¡Vengan!». Ellos de verdad bramaban algo así. Nosotros hicimos ruidos horrorosos para espantarlos aún más. Entonces nos soltamos del antepecho porque alguien estaba corriendo los cerrojos y nos pareció lo mejor echar a correr. Yo tenía a Katy de la mano y le estaba dando prisa cuando se cayó. «Corre, Heathcliff, corre», susurró. «Han soltado al mastín y me ha cogido». Era el diablo que le había cogido el tobillo, Nelly. Oí su abominable bufido. Ella no gritó. No, se hubiera avergonzado de gritar, aunque se hubiera visto lanzada entre los cuernos de una vaca brava. Pero yo sí grité. Vociferé maldiciones suficientes para aniquilar a todos los demonios de la cristiandad. Cogí una piedra y la metí entre las mandíbulas del animal e intenté con todas mis fuerzas embutírsela hasta el gaznate. Al fin una bestia de criado vino con una linterna gritando: «¡Firme, espión! ¡Firme!». Cambió de tono, sin embargo, cuando vio la presa del perro. Este estaba ahogándose, su enorme lengua roja saliéndosele de la boca medio palmo, y sus morros colgando chorreaban baba sanguinolenta. El hombre levantó a Katy, que estaba desvanecida. No de miedo, estoy seguro, sino de dolor. Se la llevó adentro, yo la seguí, mascullando maldiciones de venganza. «¿Qué es la presa, Roberto?», voceó Linton desde la entrada. «Espión ha cogido a una niña, señor», replicó. «Y aquí hay un chico», añadió agarrándome, «que parece un forajido. Probablemente los ladrones intentaban meterse por la ventana para abrir la puerta a la cuadrilla cuando todos estuviéramos dormidos y asesinarnos a su placer. Y tú, cállate la boca, mal hablado ladrón, irás a la horca por esto. Señor Linton, no deje su escopeta». «No, Roberto», dijo el viejo idiota. «Los bribones sabían que ayer era mi día de cobrar las rentas y pensaron cogerme de improviso. Pasen, les haremos un buen recibimiento. Ea, Juan, pon la cadena. Y tú, Juanita, dale a espión un poco de agua. Atreverse a un magistrado y en domingo. ¿Hasta dónde llegará su insolencia? Mira, querida María, no te asustes, no es más que un niño, pero su maldad se muestra claramente en su rostro. ¿No sería un bien para el país ahorcarle ya, antes de que muestre su natural en los hechos y no solo en la cara?» Me arrastró bajo la lámpara. La señora Linton se calzó los lentes sobre la nariz y levantó horrorizada las manos. Los cobardes niños se acercaron también. Isabela bisbició: «Es horroroso. Póngala usted en la bodega, papá. Se parece al hijo de la adivina que me robó mi faisán domesticado. ¿Verdad, Edgar?». Mientras me revisaban, Katy volvió en sí. Oyó las últimas palabras y se rió. Edgar Linton, después de una mirada inquisitiva, reunió el suficiente ingenio como para reconocerla. Nos ven en la iglesia. Ya sabes, rara vez los encontramos en otra parte. «Esta es la señorita Earnshaw», le susurró a su madre. «Mire, espión la ha mordido. ¿Cómo le sangra el pie?» «La señorita Earnshaw, tonterías», exclamó la dama. «¿Catalina Earnshaw corriendo por el campo con un gitano? Pues sí, cariño, la niña lleva luto, desde luego es ella, y puede quedarse coja para toda la vida».
¡Qué culpable negligencia la de su hermano!, exclamó el señor Linton, volviéndose de mí a Catalina. Sé por Childers que era el coadjutor, que la deja crecer en la más absoluta incredulidad. Pero ¿quién es este? ¿De dónde ha sacado este compañero? Apostaría que es aquella adquisición que mi difunto vecino hizo en su viaje a Liverpool, un pequeño lascar o un náufrago americano o español. Un niño malo en cualquier caso, observó la vieja dama, y del todo inadecuado para una casa decente. ¿Te diste cuenta de su lenguaje, Linton? Me escandaliza que mis hijos le hayan oído. Empecé a maldecir de nuevo. No te enfades, Nelly, y ordenaron a Roberto que me echara. Yo me negué a irme sin Katy. Me arrastró al jardín, me puso la linterna en la mano, me aseguró que informaría al señor Earnshaw de mi conducta, y ordenándome que me fuera al momento, cerró de nuevo la puerta. Las cortinas estaban aún levantadas por un lado, y recuperé mi puesto de observación, porque si Catalina hubiera querido volver, me proponía romper las grandes lunas en 1.000.000 de añicos si no la dejaban salir. Estaba sentada tranquilamente en el sofá. La señora Linton le quitó la capa gris de la lechera que habíamos cogido para nuestra excursión, moviendo la cabeza, y supongo que regañándola. Como era una señorita, hacían diferencia entre el trato que le daban a ella y el que me daban a mí. Luego la criada trajo una palangana de agua caliente y le lavó los pies. El señor Linton le preparó un vaso de vino caliente mezclado con agua, e Isabela le puso a su falda una bandeja de pasteles, mientras que Edgar la miraba boquiabierto a distancia. Luego le secaron y peinaron su hermoso pelo, le dieron un par de zapatillas enormes y la acercaron al fuego, y la dejé tan contenta, compartiendo su comida con el perrito y espión, cuyos hocicos pellizcaban mientras comía, y encendiendo una chispa de espíritu en los inexpresivos ojos azules de los Linton, un vago reflejo de su rostro encantador. Les vi llenos de estúpida admiración. Ella es tan inmensamente superior a ellos, a todo el mundo. ¿No es verdad, Nelly? Este asunto traerá más consecuencias de lo que te imaginas, contesté, tapándole y apagando la luz. Eres incorregible, Heathcliff. El amo tendrá que recurrir a medidas extremas. Ya verás si no. Mis palabras resultaron más ciertas de lo que hubiera deseado. La malhadada aventura puso a Earnshaw furioso, y el señor Linton, para acabar de arreglarlo, vino en persona al día siguiente, y le leyó al joven amo tal cartilla respecto a la manera de educar a su familia, que decidió dedicarse a ello en serio. Heathcliff no recibió azotes, pero se le dijo que la primera palabra que le dijera a la señorita Catalina sería suficiente para que se le despidiera. Y la señora Earnshaw se encargó de mantener a su cuñada en debida sujeción cuando volviera a casa, empleando arte y no fuerza. Por la fuerza le hubiera sido imposible. Capítulo 7. Katy se quedó en la granja de los Tordos 5 semanas, hasta Navidad. Para esa fecha su tobillo se había curado del todo y sus maneras habían mejorado mucho. La señora la visitó a menudo en ese intervalo y empezó su plan de reforma, tratando de estimular su propio decoro con buena ropa y halagos, que ella aceptaba gustosa. Así que en lugar de irrumpir en la casa una agreste y pequeña salvaje y a pelo, estrujándonos hasta dejarnos sin aliento, se apeó una bonita jaca negra, una persona muy digna, con rizos castaños, cayendo de un sombrero de fieltro con plumas y con un largo abrigo de montar de paño, que tenía que sujetárselo con las 2 manos para poder entrar. Pero bueno, Katy, estás preciosa, apenas te hubiera conocido. Estás hecha una señora. Isabela Linton no se puede comparar con ella, ¿verdad, Francisca? Isabela no tiene sus dotes naturales, replicó su esposa, pero tiene que procurar no volverse selvática otra vez aquí. Nelly, ayude a la señorita Catalina a quitarse la ropa. Espera, querida, vas a deshacerte los rizos. Deja que te desate el sombrero.
Le quité el abrigo de montar y apareció debajo un precioso traje de seda a cuadros, calzón blanco y zapatos brillantes. Aunque sus ojos chispeaban de alegría cuando los perros vinieron saltando a darle la bienvenida, apenas se atrevió a tocarlos, no fueran a acariciar demasiado sus espléndidos vestidos. Me dio un beso amablemente. Yo estaba llena de harina haciendo la tarta de Navidad y no hubiera sido oportuno darme un abrazo. Luego miró buscando a Heathcliff. El señor y la señora Earnshaw vigilaban con ansia su encuentro pensando que éste les capacitaría, en alguna medida, para juzgar qué fundamentos habría para tener la esperanza de conseguir la separación de los dos amigos. Fue difícil encontrar a Heathcliff al principio. Si había sido descuidado y estado desatendido antes de la ausencia de Catalina, lo fue 10 veces más desde entonces. Nadie más que yo tuvo la bondad de llamarle sucio y hacer que se lavara una vez por semana. Los niños de su edad rara vez le encuentran gusto al agua y al jabón. Por lo tanto, para no hablar de sus vestidos que habían prestado 3 meses de servicio en el barro y el polvo, y su pelo áspero y sin peinar, la superficie de su cara y sus manos estaban tristemente ennegrecida. Bien podía, pues, acechar detrás del banco al ver entrar en la casa tan espléndida y agraciada damisela, en lugar de la desgreñada réplica de sí mismo como esperaba. ¿No está Heathcliff aquí?, preguntó ella, quitándose los guantes y mostrando unas manos maravillosamente blancas a fuerza de no hacer nada y de estar en casa. Heathcliff, puedes acercarte, gritó Hindley, disfrutando de su desconcierto y satisfecho al observar qué indigno golfo estaba obligado a presentarse. Puedes venir a dar la bienvenida a la señorita Catalina como los otros criados. Katy, entreviendo a su amigo en su escondite, corrió a abrazarle. Le dio 7 u 8 besos en la mejilla en un segundo. Luego se paró y, echándose hacia atrás, soltó la carcajada y dijo: «¡Qué negro y hosco pareces! ¡Y qué raro y ceñudo! Esto es porque estoy acostumbrada a Edgar e Isabel Linton. Bien, Heathcliff, ¿te has olvidado de mí?» Alguna razón tenía para hacer esta pregunta, porque la vergüenza y el orgullo ensombrecían doblemente su semblante y le mantenían inmóvil. «Dale la mano, Heathcliff», dijo el señor Earnshaw condescendiente. «Por una vez está permitido». «No quiero», replicó el muchacho, recobrando al fin el habla. «No voy a consentir que se rían de mí. No lo soportaré». Y hubiera roto el círculo, pero Katy le cogió de nuevo. «No tuve la intención de reírme de ti», dijo ella. «No me pude contener, Heathcliff. Dame la mano, por lo menos. ¿Por qué estás enfadado? ¿Es que tienes un aspecto tan raro? Si te lavas la cara y te peinas, estarás muy bien. Pero ¿estás tan sucio?» Ella miró con inquietud los negros dedos que tenía entre los suyos y luego a su traje, temerosa de que no hubiera aumentado su belleza en contacto con la de él. «No tenías por qué tocarme», contestó el chico, siguiendo su mirada y retirando bruscamente la mano. «Estaré tan sucio como me dé la gana. Me gusta ir sucio y quiero ir sucio». Salió precipitadamente de la habitación de cabeza ante el regocijo de los amos y la seria confusión de Catalina, que no podía entender que sus observaciones hubieran producido tal explosión de mal genio. Después de hacer de doncella de la recién llegada, poner mis tartas en el horno y de alegrar la casa y la cocina con grandes fuegos adecuados a la Nochebuena, me dispuse a sentarme y divertirme cantando villancicos, yo sola, sin hacer caso a las aseveraciones de José de que las alegres melodías que yo escogía estaban muy cerca de las canciones profanas. Él se había retirado a su alcoba para rezar sus propias preces, y los señores Earnshaw estaban acaparando la atención de la niña con varias chucherías vistosas compradas para que se las regalara a los pequeños Linton en reconocimiento de sus atenciones.
Les habían invitado a pasar el día siguiente en Cumbres Borrascosas, y la invitación había sido aceptada con una condición. La señora Linton rogaba que sus queridos niños se mantuvieran cuidadosamente apartados de ese chico malo y blasfemo. En tales circunstancias me quedé sola. Olía el rico olor de las especias que se estaban cociendo. Admiraba los brillantes utensilios de la cocina, el bruñido reloj cubierto de acebo, las jarras de plata alineadas en una bandeja, listas para que se llenaran de vino azucarado, y sobre todo la limpieza inmaculada a mi debido personal cuidado del bien fregado y barrido suelo. Yo concedía mi íntimo aplauso a cada cosa, y entonces recordé cómo el viejo Earnshaw acostumbraba a venir cuando todo estaba en orden. Me decía que era una buena chica, y me ponía en la mano un chelín como aguinaldo de Navidad, y de eso pasé a pensar en su cariño por Heathcliff y el temor de que se le descuidara cuando él desapareciera, y esto naturalmente me llevó a considerar la situación del pobre chico ahora, y de las canciones pasé al llanto. Pronto se me ocurrió, sin embargo, que sería más sensato tratar de reparar alguno de estos errores que verter lágrimas sobre ellos. Me levanté y fui al patio a buscarle. No estaba lejos. Lo encontré en el establo alisando el lustroso pelo del potro nuevo y dando de comer a los otros animales como de costumbre. «Date prisa, Heathcliff», dije. «En la cocina se está muy bien, y José se ha ido arriba. Date prisa y déjame que te ponga guapo antes de que venga la señorita Cathy, y entonces se pueden sentar juntos, con todo el hogar para ustedes solos, y charlar mucho rato hasta la hora de acostarse». Prosiguió con la tarea y ni siquiera volvió la cabeza hacia mí. «Vamos, ¿vienes?», continué. «Hay una tarta pequeña para cada uno de ustedes, lo suficiente, y tú necesitas media hora para arreglarte». Esperé 5 minutos, pero al no tener respuesta le dejé. Catalina cenó con su hermano y su cuñada. José y yo compartimos una comida nada amistosa, sazonada con reproches de una parte e impertinencias de la otra. Su tarta y su queso quedaron sobre la mesa toda la noche. Se las compuso para seguir trabajando hasta las 9, y luego se fue, duro y terco, a su habitación. Catalina estuvo levantada hasta tarde, pues tenía un montón de cosas que preparar para recibir a sus nuevos amigos. Entró, sin embargo, una vez en la cocina para preguntar por el viejo amigo, pero se había ido. Ella se quedó solo para averiguar qué pasaba con él y se volvió a marchar. Por la mañana Heathcliff se levantó temprano, y como era día de fiesta se fue con su mal talante a los páramos, y no reapareció hasta que la familia había salido para la iglesia. El ayuno y la reflexión parece que le habían traído mejor humor. Estuvo dando vueltas a mi alrededor un rato, y haciendo un esfuerzo de valor, exclamó de repente: «Nelly, ponme decente, voy a ser bueno». «Ya es hora, Heathcliff, has ofendido a Catalina. Diría yo que siente el haber venido a casa. Parece como si la envidiaras porque la tienen en más que a ti». La idea de envidiar a Catalina era incomprensible para él, pero la de ofenderla la entendía perfectamente. «¿Dijo que se había ofendido?», preguntó con semblante muy serio. «Lloró cuando le dije que te habías vuelto a marchar esta mañana». «Bien, yo lloré anoche», respondió, «y tengo más motivos para llorar que ella». «Sí, tenías motivos para irte a la cama con el corazón orgulloso y el estómago vacío. Las personas orgullosas no hacen más que atormentarse a sí mismas. Pero si te arrepientes de tu susceptibilidad, tienes que pedirle perdón. Fíjate, cuando vuelva, tienes que acercarte, ofrecerle un beso y decirle: tú sabes mejor que decirle. Solo hazlo cordialmente, y no como si creyeras que se ha convertido en una extraña, porque va bien vestida. Y ahora, aunque tengo que preparar la comida, sacaré un poco de tiempo para arreglarte. Así Edgar Linton parecerá un muñeco a tu lado, que es lo que es.
Tú eres más joven y aún así apostaría que eres más alto y el doble de ancho de espaldas, y podrías derribarle en un abrir y cerrar de ojos. ¿No crees que sí? La cara de Heathcliff se iluminó por un momento, luego volvió a oscurecerse y suspiró. Pero Nelly, si yo le derribara 20 veces, no por eso sería él más feo y yo más guapo. Me gustaría tener el pelo rubio y la piel blanca, y vestir y comportarme como él, y ser tan rico como él va a ser. Y llamar a mamá a cada momento, añadí, y temblar si un chico del campo levanta su puño contra ti, y quedarte en casa todo el día porque cae un chaparrón. Oh, Heathcliff, muestras un espíritu bien pobre. Ven al espejo y te enseñaré lo que tienes que desear. ¿Ves esas 2 arrugas en el entrecejo y esas cejas espesas que en lugar de arquearse se hunden en el centro, y ese par de demonios negros tan profundamente sepultados que nunca abren valientes sus ventanas, sino que acechan chispeantes por debajo como espías del diablo? Desea y aprende a suavizar esas torvas arrugas, a levantar tus párpados con franqueza y a cambiar los enemigos por amigos, ángeles inocentes que no sospechen ni duden de nada, y que siempre vean amigos en donde no están seguros de ver enemigos. No pongas esa expresión de rencoroso perro de mala raza, que parece que sabe que los golpes que recibe se los merece, y aún así odia a todo el mundo, lo mismo al que le pega por lo que sufre. En otras palabras, replicó, tengo que desear los grandes ojos azules y tersa frente de Edgar Linton. Lo deseo, pero eso no me ayudará a tenerlos. Un buen corazón te ayudará a tener un rostro agradable, hijo mío. ¿Quién sabe si tu padre era un emperador de la China y tu madre una reina india, capaz cada uno de ellos de comprar con las rentas de una semana Cumbres Borrascosas y la Granja de los Tordos juntas, y que te raptaron unos marineros malos y te trajeron a Inglaterra? Si yo estuviera en tu lugar, me inventaría grandes fantasías de mi nacimiento, y la noción de lo que había sido me daría valor y dignidad para soportar la opresión de un pequeño agricultor. Yo seguí charlando y Heathcliff poco a poco suavizaba su ceño y empezaba a tener una expresión agradable, cuando de repente nuestra conversación se interrumpió por un ruido sordo que se acercaba por el camino y entraba en el patio. Él corrió a la ventana y yo a la puerta, a tiempo para ver a los 2 Linton apearse de su coche familiar, envueltos en abrigos y pieles, y a los Earnshaw desmontando de sus caballos, en los que a menudo iban en invierno a la iglesia. Catalina tomó de la mano a cada uno de los niños, los introdujo en la casa y los puso delante del fuego, que pronto dio color a sus pálidos rostros. Apremié a mi compañero para que corriera ahora a mostrar su afable humor, y obedeció de buen grado, pero su mala suerte quiso que, al abrir él la puerta de la cocina por un lado, Hindley la abriera por el otro. Se encontraron, y el amo, irritado de verle limpio y alegre, o quizás ansioso de cumplir la promesa hecha a la señora Linton, le rechazó con un súbito empujón, y enfadado le pidió a José: «Échale de la habitación, envíale al desván hasta después de comer. Meterá los dedos en las tartas y robará frutas si se queda solo 1 minuto». «No, señor», no pude menos de responder. «No tocará nada, no, y supongo que tiene que tener su parte de golosinas como nosotros». «Tendrá su parte de mi mano, si le cojo aquí abajo de nuevo hasta que anochezca», gritó Hindley. «Vete, vagabundo. ¿Qué? Intentas presumir, ¿verdad? Espera que te tire de esos elegantes rizos y a ver si te los hago un poco más largos». «Ya son bastante largos», observó el joven Linton asomando por la puerta. «Me extraña que no le den dolor de cabeza. Son como la crin de un potro sobre sus ojos». Hizo esta observación sin ánimo de insultar,
Pero el carácter violento de Heathcliff no estaba preparado para aguantar ni una sombra de impertinencia de aquel a quien parecía odiar, ya entonces como a un rival. Cogió una escudilla de salsa de manzana, lo primero que le vino a la mano, y la tiró llena y caliente contra la cara y el cuello del orador, el que al instante lanzó unos lamentos que atrajeron a Isabela y a Catalina a todo correr. El señor Earnshaw cogió enseguida al delincuente y se lo llevó a su habitación, en donde sin duda le administró un duro remedio para enfriar su ataque de ira, porque reapareció sofocado y sin aliento. Cogí un paño de cocina y con un poco de mala idea froté la nariz y la boca de Edgar, afirmando que él estaba bien empleado por meterse donde no le llamaban. Su hermana empezó a llorar diciendo que quería irse a casa, y Katy estaba a su lado, confusa y avergonzada por todo. No deberías haberle hablado, le reconvino al joven Linton. Él estaba de mal humor, y has aguado la visita. Le van a pegar, y detesto que le peguen. No puedo comer. ¿Por qué le hablaste, Edgar? No le hablé, sollozó el muchacho, escapando de mis manos y acabando el resto de la limpieza con su pañuelo de batista. Prometí a mamá que no le diría una palabra, y no se la dije. Bien, no llores, replicó Catalina desdeñosamente. No te han matado. No te portes mal. Viene mi hermano. Silencio. Déjalo, Isabela. ¿Alguien te ha hecho daño? Ea, niños, a su sitio, gritó Hindley animado. Ese bruto de chico me ha calentado de lo lindo. La próxima vez, señor Edgar Linton, se tomará usted la justicia por sus propios puños, así se le abrirá el apetito. El pequeño grupo recuperó la tranquilidad a la vista del oloroso festín. Tenían hambre después de su paseo a caballo, y se consolaron fácilmente puesto que no habían sufrido ningún daño. El señor Earnshaw trincaba abundantes raciones, y la señora les animaba con viva conversación. Yo servía la mesa y estaba detrás de su silla, y me daba pena ver a Catalina, con los ojos secos y aire indiferente, empezar a cortar el ala de ganso que tenía delante. ¡Qué niña tan insensible!, pensaba. Con qué ligereza aparta de sí los sinsabores de su compañero de juegos. No me la podía imaginar tan egoísta. Se llevó un bocado a los labios, lo volvió a dejar, se ruborizaron sus mejillas y las lágrimas chorrearon por ellas. Dejó caer el tenedor al suelo y rápidamente se metió bajo el mantel para ocultar su emoción. Ya no volví a llamarla insensible, porque me di cuenta del purgatorio por el que estaba pasando todo el día y que deseaba encontrar una oportunidad para quedarse sola o ir a hacer una visita a Heathcliff, a quien el amo había encerrado, como descubrí al intentar llevarle una secreta porción de víveres. Por la tarde tuvimos baile. Katy rogó que se liberara, puesto que Isabela Linton no tenía pareja. Sus ruegos fueron vanos, y me designaron a mí para suplir su falta. Con la excitación del ejercicio sacudimos la tristeza, y nuestra alegría aumentó a la llegada de la banda de música de Gimmerton, compuesta por 15 instrumentos, una trompeta, un trombón, clarinetes, fagots, oboes y un contrabajo, además de los cantores. Hacen la ronda cada Navidad por todas las casas respetables y reciben dinero. Nosotros considerábamos que escucharles era un privilegio. Después de cantar los villancicos de siempre, les pedimos que cantaran canciones y madrigales. A la señora Earnshaw le gustaba la música, por eso cantaron mucho rato. A Catalina también le gustaba, pero dijo que sonaba mejor en lo alto de la escalera y subió a oscuras. La seguí. Cerraron la puerta de abajo. Había mucha gente y no notaron nuestra ausencia. No se quedó la niña en lo alto de la escalera, sino que subió más arriba, al desván, en donde Heathcliff estaba prisionero, y le llamó. Él, terco, se negó a contestar durante un rato. Ella insistió, y al fin le convenció para que se comunicara con ella a través de las tablas.
Dejé que los pobres conversaran tranquilos hasta que supuse que iban a terminar los cánticos y habría que ofrecer un refrigerio a los cantores. Me encaramé entonces por la escalera para avisarla, pero en vez de encontrarla fuera oí su voz dentro. El demonio de cría había trepado por el tragaluz de un desván, por el tejado al tragaluz del otro, y solo con gran dificultad la engatusé para que saliera. Pero cuando salió, Heathcliff venía con ella, e insistió en que me lo llevara a la cocina, puesto que mi compañero de servicio se había ido a la casa vecina para liberarse del tumulto de nuestra salmodia del diablo, como gustaba llamarla. Les advertí que no intentaba de ninguna manera alentar sus travesuras, pero como el prisionero no había roto el ayuno desde la cena de ayer, esta vez hice la vista gorda al engañar a Hindley. Bajó, les puse un taburete junto al fuego y le ofrecí muchas cosas buenas, pero no se encontraba bien y comió poco, y todos mis intentos de distraerle fracasaron. Apoyó los codos en las rodillas, el mentón entre las manos, y estuvo sumido en silenciosa meditación. Al preguntarle en qué pensaba, contestó con seriedad: «Estoy pensando en cómo me las voy a arreglar para que Hindley me las pague. No me importa el tiempo que tenga que esperar si al fin lo consigo. Confío en que no se muera antes que yo». «Qué vergüenza, Heathcliff. Solo Dios castiga a los malos. Nosotros tenemos que aprender a perdonar». «No, Dios no sentirá la satisfacción que yo sentiré. Solo quiero saber cuál será la mejor manera. Déjame solo y lo planearé. Mientras pienso en esto, no sufro». «Pero, señor Lockwood, se me olvida que estas historias pueden no divertirle. ¿Cómo habré podido estar charlando así? Y su caldo frío, y usted cabeceando con ganas de irse a la cama. Le podía haber contado la historia de Heathcliff, que es lo que usted tiene que saber en media docena de palabras». Así se interrumpió a sí misma el ama de llaves. Se levantó y recogió la costura, pero yo me sentí incapaz de moverme del fuego y estaba muy lejos de cabecear. «Siéntese usted, señora Dean, siéntese aún media hora más. Ha hecho usted muy bien en contar la historia con calma. Este es el método que a mí me gusta. Tendrá que terminar en el mismo estilo. Me interesan cada uno de los personajes que usted ha mencionado, unos más y otros menos». «El reloj está dando las 11, señor». «No importa. No acostumbro a irme a la cama en las horas largas. La 1 o las 2 es lo bastante temprano para una persona que está en la cama hasta las 10. «No debería quedarse en la cama hasta las 10. Mucho antes de esa hora ya ha pasado lo mejor de la mañana. Una persona que no ha hecho la mitad de su trabajo diario a las 10 corre el riesgo de dejar la otra mitad sin hacer». «Con todo, vuelva usted a sentarse, señora Dean, porque mañana tengo la intención de alargar la noche hasta el mediodía. Pronostico para mí por lo menos un persistente resfriado». «Espero que no, señor. Bien, me permitirá que me salte 3 años. Durante ese tiempo, la señora Earnshaw...» No voy a permitir semejante cosa. ¿No conoce el estado de ánimo en el que si usted estuviera sentada, solitaria, y el gato lamiendo a sus gatitos en la alfombra delante de usted, observaría la operación tan intensamente que si la gata dejara de limpiar una sola oreja la pondría nerviosa? «¡Qué ociosidad!», yo diría. Al contrario, una actividad agotadora. Es la mía ahora. Por lo tanto, continúe minuciosamente. Observo que la gente de estos parajes adquiere con respecto a la gente de las ciudades el mismo valor que una araña en un calabozo con respecto a una araña en una casa de campo, para sus respectivos ocupantes. Sin embargo, lo más profundo de este interés no se debe por completo a la situación del observador. Estas gentes viven más en serio y menos en la superficie cambiante y frívola de las cosas externas. Me imagino que aquí es casi posible un amor para toda la vida. Yo nunca creí en un amor de 1 año de duración.
El primer estado es como poner un hombre hambriento ante un único plato en el que concentra todo su apetito y le hace justicia. El otro es como poner al mismo hombre ante una mesa abastecida por cocineros franceses. Él puede quizás sacarle al conjunto el mismo gusto, pero cada una de las partes será un átomo en su consideración y recuerdo. Aquí somos lo mismo que en cualquier parte, cuando se nos llega a conocer, observó la señora Dean un tanto desconcertada por mi discurso. Perdone, le contesté. Usted, mi buena amiga, es una sorprendente prueba en contra de esta afirmación. Excepto algunos provincianismos sin importancia, usted no tiene las maneras que yo acostumbro a considerar como peculiares de las personas de su clase. Estoy seguro que usted ha pensado más de lo que la generalidad de los sirvientes piensan. Se ha visto obligada a cultivar sus facultades reflexivas por falta de ocasión de disipar su vida en necias frivolidades. La señora Dean se rió. Ciertamente, me considero a mí misma persona equilibrada y razonable, y no precisamente por vivir entre montañas y ver las mismas caras y los mismos hechos de punta a cabo del año, sino por haberme impuesto una severa disciplina que me ha enseñado a tener juicio, y también he leído más de lo que puede usted imaginar, señor Lockwood. No abrirá usted un libro de esta biblioteca que no lo haya hojeado y no haya sacado algo de él, a no ser que sea esa hilera de libros en griego y en latín o en francés, y esos los distingo unos de otros. Es cuanto se puede esperar de una hija de padres pobres. No obstante, si he de continuar mi historia en el verdadero estilo de comadreo, es mejor que siga, y en lugar de saltarme 3 años, me contentaré con pasar al verano siguiente, el verano de 1778, esto es, hace casi 23 años. Capítulo 8. Un espléndido día de junio por la mañana nació un hermoso niño, el primero que yo iba a criar y el último de la vieja estirpe de los Earnshaw. Estábamos ocupados con el heno en el otro extremo del campo, cuando la chica que acostumbraba a traernos el desayuno vino corriendo 1 hora o así más temprano, a través del campo y vereda arriba, llamándome mientras corría. «¡Qué niño más precioso!», dijo sin aliento. «El niño más bonito que yo nunca vi, pero el doctor dice que la señora se va. Dice que ha estado tuberculosa todos estos meses. Yo oí que se lo decía al señor Earnshaw, y ahora no hay nada que la cure. Morirá antes del invierno. Tiene que venir usted corriendo a casa. Tiene usted que criarle, Nelly, alimentarle con azúcar y leche y cuidarle día y noche. Yo quisiera ser usted, porque será todo suyo cuando no esté la señora». «¿Pero está muy enferma?», pregunté, soltando el rastrillo y atándome la cofia. «Supongo que sí. Sin embargo, está muy animada y habla como si pensara vivir para haberlo hecho un hombre. Está fuera de sí de alegría. Es tan precioso. Si yo fuera ella, de seguro que no me moriría. Me pondría mejor solo de mirarle, a pesar de Kenneth. Casi me volvía loca al verle. La señora Archer trajo al querubín al amo que estaba en la casa. Su cara empezaba a iluminarse cuando el viejo gruñón se adelantó y le dijo: «Earnshaw, es una bendición que su mujer haya durado para dejarle a usted este niño. Cuando ella vino estaba convencido de que no duraría mucho, y ahora tengo que decirle que el invierno probablemente acabará con ella. No se apure ni se lamente demasiado, no tiene remedio». Además, debía haberlo pensado mejor al escoger una muchacha tan delicada. «¿Qué le contestó el amo?», pregunté. «Creo que una maldición, pero no me fijé en él. Yo me esforzaba por ver al niño». Empezó de nuevo a describirlo embelesada. Tan excitada como ella, corrí ansiosa a casa para admirarle por mi cuenta, aunque sentía lo de Hindley. En su corazón no había sitio más que para 2 ídolos, su mujer y él mismo,
Amaba a los dos, pero adoraba a uno. Por eso no podía concebir cómo iba a soportar su pérdida. Cuando llegamos a Cumbres Borrascosas, allí estaba él en la puerta principal, y al entrar le pregunté cómo estaba el niño. A punto de echar a correr, Nell, replicó con alegre sonrisa. ¿Y la señora?, me aventuré a preguntar. El doctor dice que... Maldito doctor, interrumpió sonrojándose. Francisca está muy bien. Estará bien del todo la semana próxima. ¿Vas arriba? Dile que iré si promete no decir una palabra. La dejé porque no paraba de hablar y no debe... Dile que el doctor Kenneth dice que tiene que estar callada. Transmití su mensaje a la señora, que tenía un aire retozón, y replicó alegre. Apenas dije una palabra, Elena, y mira, ha salido 2 veces llorando. Bien, dile que prometo no hablar, pero esto no me obliga a no reírme de él. Pobre, hasta una semana antes de morir, aquel alegre corazón nunca falló, y su marido, obstinado, aún más furioso, insistía en afirmar que su salud mejoraba de día en día. Cuando Kenneth le advirtió que las medicinas eran inútiles en este estado de la enfermedad y que él no quería ocasionarle más gastos por atenderla, replicó: Ya lo sé, usted no hace falta, ella está bien, no necesita que usted la atienda. No estuvo nunca tuberculosa, era una fiebre que ha desaparecido. Su pulso está tan lento como el mío ahora y sus mejillas frescas. Le contó a su mujer la misma historia, y ella parecía creerle, pero una noche, cuando estaba apoyada en su hombro, en el momento de decirle que pensaba que podría levantarse al día siguiente, le dio un ligero ataque de tos. Él la levantó en los brazos. Ella se puso las 2 manos en el cuello y se demudó su rostro. Había muerto. Como la chica había anticipado, el niño Harton quedó del todo en mis manos. El señor Earnshaw, con tal de verle sano y no oírle nunca llorar, ya estaba contento, en cuanto al niño se refería. En cuanto a él, su desesperación iba en aumento. El suyo era ese dolor que no se lamenta, ni llora, ni reza. Él maldecía y se rebelaba, renegaba de Dios y de los hombres y se abandonaba a una excesiva autodestrucción. Los criados no soportaron mucho tiempo su conducta tiránica y perversa. José y yo fuimos los únicos que nos quedamos. Yo no tenía valor para abandonar mi carga, y además, ya sabe usted, yo había sido su hermana de leche, y perdonaba su conducta más fácilmente que cualquier extraño lo hubiera hecho. José quedó como el Héctor sobre arrendatarios y labriegos. Era su vocación estar donde hubiera mucha maldad que reprender. Las malas maneras y malas compañías del amo eran un bonito ejemplo para Catalina y para Heathcliff. Su trato a este último era bastante para convertir en demonio a un santo, y la verdad, parecía que el chico estaba poseído de algo diabólico en aquella época. Le encantaba atestiguar cómo Hindley se degradaba a sí mismo sin remedio, y cada día se hacía más patente su salvaje osquedad y violencia. No puedo contarle ni la mitad del infierno que teníamos en aquella casa. El coadjutor dejó de visitarnos, y al final ninguna persona decente se nos acercaba, a no ser que las visitas de Edgar Linton a Katy fueran una excepción. A los 15 años, esta era la reina de la comarca. No tenía rival, y se convirtió en una criatura altanera y obstinada. He de confesar que yo no la quería, después que pasó de la niñez. La reñía con frecuencia, intentando amansar su arrogancia, pero nunca me tomó aversión. Tenía un gran apego a sus antiguas inclinaciones. Incluso mantenía su inalterable afecto por Heathcliff y el joven Linton. Con toda su superioridad, encontró difícil causar en ella una impresión igualmente profunda. Este fue mi último amo. Ese es su retrato, sobre la chimenea. Acostumbraba a estar colgado a un lado y el de su mujer al otro, pero el de ella lo quitaron, si no hubiera usted podido ver algo de lo que fue. ¿Lo ve bien?
La señora Dean levantó la vela y discerní un rostro de facciones suaves, muy parecido a la joven de las cumbres, pero de expresión más pensativa y amable. Era un bonito cuadro. Tenía el pelo largo, rubio, ligeramente rizado sobre las sienes, los ojos grandes y serios, la figura casi demasiado grácil. No me extrañó que Catalina Earnshaw olvidara a su primer amigo por esta persona, pero sí me maravillé de que él, si el entendimiento correspondía a la apariencia, se hubiera prendado de la Catalina Earnshaw que yo imaginaba. «Un retrato muy agradable», dije al ama de llaves. «¿Se le parece?» «Sí», respondió. «pero era más guapo cuando estaba animado. Esta era su fisonomía normal. Le falta animación». Catalina había conservado su amistad con los Linton desde aquellas 5 semanas de residencia con ellos, y como la niña no tuvo la tentación de mostrar su lado rústico en su compañía, y tenía el sentido común de avergonzarse de su grosería, en donde había experimentado tan invariable cortesía, se impuso sin intención a la vieja dama y al viejo caballero por su ingeniosa cordialidad. Se ganó la admiración de Isabela, y el alma y el corazón de su hermano, adquisiciones que le halagaban al principio, porque era ambiciosa, pero que la llevaron a adoptar 2 personalidades distintas, sin tener exactamente la intención de defraudar a ninguna. En el lugar donde oía llamar a Heathcliff canalla vulgar o peor que un bruto, tenía buen cuidado de no actuar como él, pero en casa tenía poca inclinación a practicar los buenos modales, de lo que se hubiera reído, y a reprimir su indómita naturaleza, cuando no le hubieran dado ni crédito ni elogio. El señor Linton rara vez tenía ánimos de visitar abiertamente cumbres borrascosas. Le tenía terror a la fama de Earnshaw, y rehuía encontrarse con él, aunque siempre era recibido con nuestros mejores intentos de cortesía. El amo mismo evitaba ofenderle, sabiendo por qué venía, y si no podía estar afable con él, se quitaba de en medio. Yo casi diría que su presencia allí desagradaba a Catalina. Ella no tenía malicia ni coqueteaba, pero evidentemente le molestaba que se encontraran sus 2 amigos, porque cuando Heathcliff mostraba desprecio por Linton en su presencia, no podía medio asentir, como hacía cuando éste no estaba. Y cuando Linton mostraba repugnancia y antipatía por Heathcliff, ella no se atrevía a considerar sus sentimientos con indiferencia, como si el desprecio por su compañero de juegos apenas le importara. Muchas veces me reí de sus perplejidades y de sus secretos sinsabores, que ella en vano intentaba ocultar a mis burlas. Esto suena a mala persona, pero era tan orgullosa que se hacía realmente imposible compadecerla por sus penas si ella no se rebajaba a una mayor humildad. Acabó finalmente por confesarse y confiar en mí. No había nadie más a quien pudiera convertir en su consejero. Una tarde, Hindley había salido de casa, y Heathcliff intentaba con ese motivo darse a sí mismo un rato de asueto. Había cumplido entonces, creo, 16 años, y sin tener sus facciones feas, ni ser corto de inteligencia, se las arreglaba para dar una impresión repulsiva, tanto en su aspecto externo como interno, que no ha dejado huellas en el actual. En primer lugar, había perdido por entonces el beneficio de su primera instrucción. El trabajo continuado, empezando temprano y terminando tarde, había extinguido toda curiosidad que una vez tuvo, por la búsqueda de conocimientos y el amor por los libros y por aprender. El sentimiento de superioridad que en su infancia le habían infundido los favores del viejo Earnshaw se había esfumado. Mucho tiempo luchó por mantenerse a la misma altura de Catalina en sus estudios, y cedía con agudo aunque secreto dolor, pero al fin se rindió del todo, y no hubo manera de convencerle de que diera un paso para subir, cuando él creía que tenía necesariamente que hundirse por debajo de su nivel anterior. Entonces, su apariencia personal estuvo de acuerdo con su deterioro mental. Adquirió un aire de dejadez, una mirada innoble. Su carácter naturalmente reservado se exageró hasta llegar a un extremo de casi estúpido e insociable mal humor,
y sentía un amargo placer aparentemente en provocar la aversión, más que la estima de sus pocos conocidos. Catalina y Heathcliff eran todavía compañeros, constantes en los momentos de respiro del trabajo, pero él había cesado de mostrarle su cariño con palabras y evitaba con airado recelo sus infantiles caricias, como si fuera consciente de que él no podía tener recompensa al prodigarle tales muestras de afecto. En la ocasión antes mencionada, entró en la casa para anunciar su intención de no hacer nada, mientras yo ayudaba a la señorita Cathy a vestirse. Esta no había contado con que él tenía en la cabeza estar ocioso, y se imaginaba que iba a tener toda la habitación para ella. Se las había arreglado de alguna manera para informar a Edgar de la ausencia de su hermano, y se preparaba para recibirle. «Cathy, ¿estás ocupada esta tarde?», le preguntó Heathcliff. «¿Vas a alguna parte?». «No, está lloviendo», contestó. «¿Por qué te has puesto este vestido de seda, pues?», dijo. «Supongo que no va a venir nadie». «Nadie que yo sepa», balbuceó la niña. «Pero tú deberías estar en el campo ahora, Heathcliff. Ya ha pasado 1 hora desde la comida. Creí que te habías ido». «Hindley nos libera rara vez de su presencia», observó el muchacho. «No voy a trabajar más hoy. Estaré contigo». «Pero José irá con el cuento», insinuó ella. «Será mejor que te vayas». «José está cargando cal al otro lado del roquedal de Penistau, y esto le ocupará hasta el anochecer. No se enterará». Diciendo esto, se instaló a su gusto sentándose junto al fuego. Catalina reflexionó un instante con el ceño fruncido y creyó necesario allanar el camino para una posible intrusión. «Isabela y Edgar hablaron de venir esta tarde», dijo tras un minuto de silencio. «Como llueve, más bien no les espero, pero pueden venir, y si vienen, tú corres riesgo de que te riñan por nada». «Manda a Elena a decirles que estás ocupada, Cathy», insistió. «No me vas a echar por esos desgraciados, tontos amigos tuyos. Yo estoy a veces a punto de quejarme de ellos, pero no lo diré». «¿Que ellos qué?», gritó Catalina mirándole con el rostro turbado. «¡Ay, Nelly!», añadió malhumorada, quitando de golpe su cabeza de entre mis manos. «Me has peinado del todo sin rizos. Ya está bien, déjame. ¿De qué estás a punto de quejarte, Heathcliff?» «Nada, solo mira el calendario de la pared». Señaló un papel enmarcado que colgaba junto a la ventana y continuó. «Las cruces indican las tardes que has pasado con los Linton, los puntos las que has pasado conmigo. ¿Ves? Las he marcado cada día». «Sí, vaya una tontería, como si yo me fijara», replicó Catalina en tono displicente. «¿Y qué sentido tiene eso?» «Para mostrarte que yo sí que me fijo». «¿Tengo que estar siempre contigo?», preguntó ella, irritándose cada vez más. «¿Qué provecho le saco? ¿De qué me hablas? Podría ser mudo o un crío pequeño para lo que dices o haces para entretenerme». «Nunca me dijiste que hablaba demasiado poco o que te desagradaba mi compañía», exclamó Heathcliff muy agitado. «No hay tal compañía cuando una persona no sabe nada ni dice nada», musitó ella. Su compañero se levantó, pero no tuvo tiempo de seguir expresando sus sentimientos, porque se oyeron los cascos de un caballo sobre las losas, y después de llamar suavemente, el joven entró, radiante su rostro de placer por la imprevista llamada que había recibido. Sin duda, Catalina notó la diferencia que había entre sus amigos al entrar uno y salir el otro. El contraste era como el que se observa al pasar de una región desolada, abrupta y carbonífera a un valle fértil y hermoso. Su voz y su manera de saludar eran tan opuestos como su aspecto. Linton tenía una voz dulce, una manera de hablar suave, y pronunciaba las palabras como usted. Esto es, menos duras y con más suavidad de lo que hacemos aquí. «No he venido demasiado pronto, ¿verdad?»,
dijo, echándome una mirada. Yo había empezado a secar la vajilla y a arreglar unos cajones del aparador en el otro extremo de la habitación. «No», contestó Catalina. «¿Qué haces ahí, Nelly?» «Mi trabajo, señorita», repliqué. El señor me había dado orden de que actuara de tercero en cualquier visita que a Linton se le ocurriera hacer. Se me acercó por detrás y me susurró enfadada. «Vete tú y tus trapos. Cuando hay visita, los criados no empiezan a fregar y limpiar en la habitación donde están». «Es una buena oportunidad ahora que no está el amo», contesté yo en voz alta. «Detesta que ande moviéndome haciendo estas cosas en su presencia. Estoy segura de que el señor Linton me dispensará». «Yo también detesto que andes atareada en mi presencia», exclamó la joven autoritariamente, sin dar tiempo a su invitado a contestar. No había conseguido recobrar la serenidad desde su pequeña disputa con Heathcliff. «Lo siento, señorita Catalina», fue mi respuesta, y proseguí asiduamente mi trabajo. Ella, suponiendo que Edgar no la veía, me arrancó el trapo de la mano y me dio un pellizco, con largo y rabioso retorcimiento en el brazo. Ya he dicho que no la quería, y me gustaba mortificar su vanidad. Además, me hizo mucho daño. Estaba de rodillas, me puse de pie y exclamé: «Oh, señorita, esto es una fea acción. No tiene usted derecho a pellizcarme, y no lo pienso tolerar». «No te he tocado, criatura mentirosa», gritó con los dedos hormigueando como para repetir la acción, y sus orejas encendidas de rabia. No tuvo nunca capacidad para ocultar su ira, y se le ponía todo el rostro en brasas. «¿Qué es esto, pues?», repliqué, mostrando un claro testimonio morado que la desmentía. Dio una patada, vaciló un momento, y luego, empujada irresistiblemente por el espíritu malo que había en ella, me dio una dolorosa bofetada en la mejilla que me llenó los ojos de lágrimas. «Catalina, querida Catalina», interpuso Linton, muy espantado por el doble delito de mentira y violencia que su ídolo había cometido. «Fuera de aquí, Helena», repetía, temblando toda ella. El pequeño Hareton, que me seguía a todas partes y que estaba sentado en el suelo junto a mí, al ver mis lágrimas se puso él a llorar también, y sollozaba quejas contra la tía Katy mala, lo que atrajo la furia de ésta contra su desdichada cabeza. Le cogió por los hombros y le zarandeó hasta que el pobre niño se puso lívido, y Edgar instintivamente asió las manos de ella para liberar al niño. En el mismo instante que una le quedó libre, el asombrado joven la sintió aplicada en su mejilla de tal manera que no se podía tomar por una broma. Retrocedió consternado. Yo tomé a Hareton en brazos y me fui a la cocina con él, dejando la puerta de comunicación abierta, porque tenía curiosidad de ver cómo dirimían la contienda. El ofensivo visitante se dirigió a donde había dejado su sombrero, con los labios trémulos. «Bien hecho», dije para mí, «date por avisado y vete. Es una suerte que hayas tenido una vislumbre de su verdadero carácter». «¿A dónde vas?», preguntó Catalina, adelantándose hacia la puerta. Se hizo él a un lado e intentó pasar. «No te vayas», exclamó ella con energía. «Quiero irme y me iré», replicó con voz débil. «No», insistió ella, cogiendo la manilla de la puerta. «Todavía no, Edgar. Siéntate, no me dejes en este estado. Estaría triste toda la noche, y no quiero estar triste por tu causa». «¿Puedo quedarme después de que me has abofeteado?» Catalina enmudeció. «Te tengo miedo y me avergüenzo de ti», continuó él. «No volveré a esta casa». Los ojos de Catalina empezaron a brillar y sus párpados temblaron. «Has mentido deliberadamente», dijo él. «No es cierto», gritó ella, recobrando el habla. «No hice nada deliberadamente. Bien, vete si quieres, vete, y ahora lloraré hasta enfermar». Cayó de rodillas junto a una silla y rompió a llorar con toda su alma. Edgar perseveró en su resolución hasta llegar al patio. Allí vaciló.
Yo resolví animarle. «La señorita es muy caprichosa», le grité, «tanto como cualquier niño mal criado. Es mejor que se vaya a casa. De lo contrario, se pondrá mala, solo para molestarnos». El pobrecillo me miró de reojo por la ventana. Podía marcharse, lo mismo que un gato tiene capacidad de dejar un ratón a medio matar o un pájaro a medio comer. «Ah», pensé, «no tiene salvación. Está condenado y vuela a su destino». Y así fue. Se volvió de repente, corrió a la casa de nuevo, cerró la puerta tras de sí, y cuando yo entré al cabo de un rato para informarles de que Earnshaw había vuelto a casa borracho perdido, dispuesto a poner las patas arriba, su acostumbrado estado de ánimo en tales casos, vi que la pelea no había hecho más que estrechar la intimidad. Había roto las defensas de la timidez juvenil y capacitado para abandonar el disfraz de la amistad y confesarse enamorados. La noticia de la llegada de Hindley llevó velozmente a Linton a su caballo y a Catalina a su habitación. Yo fui a esconder al pequeño Hareton y a quitar la carga de la escopeta de caza del amo, con la que le gustaba jugar en su loco delirio, con riesgo de la vida del que le provocara, o solo le llamara demasiado la atención. Yo había dado en la idea de descargarla, así haría menos daño si llegaba a disparar el fusil. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí la lectura de hoy. Si la disfrutaron, dejen su like y suscríbanse al canal. Bueno, pues el relato de la señora Dean continúa. Ya en el anterior fragmento, Lockwood había conocido Cumbres Borrascosas y también a sus habitantes, y le causaron tanto impacto y curiosidad que quiso saber un poco más de ellos. La señora Dean es la encargada de contarle cómo eran las cosas antes. Había comentado que al principio Heathcliff no era bien recibido por Catalina y Hindley, pero después le cayó muy bien a Catalina y también a la señora Dean. Pero especialmente Catalina y él se hicieron muy buenos amigos. Los castigos de José y del señor Earnshaw ya no les eran tan pesados, si estaban juntos. Hindley, por otro lado, fue excluyéndose poco a poco hasta que fue mandado a estudiar lejos, ya no en casa como ellos. Se había vuelto muy hostil en casa y su padre decidió entonces mandarlo a otro lugar. Catalina se volvió muy desafiante también con su padre, hasta el punto de disfrutar de provocar a los demás en la casa. Y mientras tanto, el padre se fue deteriorando hasta fallecer estando justo al lado de Catalina. La pérdida le dolió a los dos chicos, a pesar de que había tantas riñas con el señor Earnshaw, pero se consuelan entre ellos pintando un cielo hermoso para su padre. Aquí vemos cómo Catalina y Heathcliff se han vuelto ya muy cercanos. No solo están unidos por las travesuras y la convivencia continua, sino también por una pérdida. Luego de eso, Hindley regresa a casa, ya casado y muy cambiado. Dice la señora Dean que se le veía adelgazado y pálido. También su esposa, aunque muy afable con todos, excepto con Heathcliff, claro, también se veía muy débil y desmejorada. De hecho, le confiesa a la señora Dean que tenía miedo a morirse. En aquel momento, ella no entiende por qué esa mujer le decía esas cosas, pero posteriormente tiene mucho sentido ese temor a morir. Al morir el señor Earnshaw, Hindley se convierte en el señor de la casa. No hizo muchos cambios en la estructura de esta, pero sí impuso sus reglas, empezando por delegar a Heathcliff al estatus de criado. Heathcliff acepta estoico como siempre, pero a la vez seguía en complicidad con Catalina. Se prometían crecer salvajes y rebeldes. Y así fue, hasta que sucedió este evento con los Linton, en el que Catalina se queda con ellos por varias semanas. Al volver había en ella algo nuevo y diferente, que ella ya no soltó. Por un lado estaba la Catalina salvaje y rebelde que hacía pareja con Heathcliff para sus fechorías, y por otro lado estaba esta chica refinada y bella que era adorada por los demás. Cuando Heathcliff vuelve de la granja de los tordos sin Catalina,
Llega a decir que no cambiaría su lugar con el de Edgar Linton por nada del mundo. Pero por cómo evolucionaron las cosas, yo me pregunto si con el tiempo en verdad no hubiera querido cambiar lugares con él. La distancia entre Catalina y Heathcliff iba creciendo de a poco, aunque ésta intentó por un tiempo acompañarlo y consolarlo de los malos tratos de Hindley y los prejuicios de los Linton. Sin embargo, Heathcliff se volvió un poco perverso, no en el sentido de la malignidad o una perversión sexual, sino que tendía a incomodar a la gente a su alrededor. Se mantenía sucio y desaliñado para dar una mala impresión a los otros, mientras Catalina abandonaba cada vez más ese camino de crecer salvaje y rebelde. Mientras tanto, la esposa de Hindley se embaraza y da a luz a Hareton. Sin embargo, pocos días después del parto, fallece por la tuberculosis que Hindley quería negar con todo su ser. Después de esto, Hindley se amarga aún más y entra en una espiral de destrucción y autodestrucción. No sé ustedes qué piensan, pero Hindley y Heathcliff se parecen mucho. Ambos quedan identificados con esta figura del excluido, del paria, de estar ellos solos contra el mundo. Aun cuando la gente a su alrededor trata de incluirlos y convivir, ellos se apartan y entran en esta espiral de autodestrucción. Sus historias tienen matices y personajes diferentes, pero parece que el sentimiento pudiera ser muy similar. Obviamente ellos no pueden ser empáticos entre sí, porque mutuamente fueron las razones aparentes de la exclusión. Creo que el gesto del señor Earnshaw de rescatar a Heathcliff fue un acto muy caritativo, pero luego ya no supo cómo integrar al chico a la familia. De eso no se encargó. Creo que la señora Dean, en aquella entonces siendo una niña, hizo un poco más en ese sentido, pero obviamente su falta de autoridad y la posición que ocupaba en la casa no le ayudaban a hacer gran cosa. En fin, Hareton nace. El señor Earnshaw parece dejar los cuidados completamente a la señora Dean. No se habla mucho más de él. Solamente se dice que bebe mucho y que al hacerlo se vuelve aún más violento que de costumbre, pues no solo pone en peligro su vida, sino también de los habitantes de la casa. De igual manera, se menciona que tiene cierto interés en que Catalina quede bien con los Linton, quizá queriendo que quede vinculada a Edgar Linton, pero a la vez deja a la señora Dean de chaperona. Y entre más contacto había entre Catalina y los Linton, especialmente con Edgar, más se descuida Heathcliff en todo sentido, tanto en su físico, sus cuidados personales, su aprendizaje, etc. Es algo que la señora Dean notaba e intentaba alentarlo para que no se hiciera tanto daño, pero el chico solo interpretaba que querían cambiarlo por beneficio de los demás y no del suyo. Por lo mismo, más se autosaboteaba. Y pues terminamos esta tanda de capítulos con Catalina mostrando un poco de ese narcisismo infantil. Cuando no se hizo lo que ella quería, recurrió primero a un ataque físico, tanto con la señora Dean como con el mismo Edgar Linton. Después chantajeó al chico para que no la dejara llorando y desconsolada. Eso sirvió para que Linton no se fuera y también sirvió para que los chicos se volvieran más íntimos, cosa que desagradó a la señora Dean, pero no tuvo mucho tiempo de preocuparse por eso, porque inmediatamente llegó Hindley muy borracho. Ya veremos qué pasó esa noche en las Cumbres Borrascosas. Por otro lado, antes de terminar, me gustaría decir que la narración me gusta mucho, pues hay transiciones de tiempo a lo largo de la misma. Por momentos nuestra narradora es la señora Dean y en otros momentos el señor Lockwood. Vamos del pasado al presente de una manera muy fluida. Y no es por echarme porras, pero creo que este es un libro que se presta muy bien para darle una caracterización de voz a cada personaje, pues los cambios y transiciones no solo se hacen más evidentes, sino que dan más relieve a la historia. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado.
Saben que para mí es un placer leerles como siempre. Nos vemos.